Qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico y como cada miércoles, pues damos la bienvenida a Marilena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, Darío. Buenas noches, Marilena. Darío Celis. Rogelio. Gracias a usted por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la tercerización en el sector laboral. Acompáñenos. Analistas consultados por el Banco de México mejoraron sus expectativas para la economía mexicana al pronosticar que en el 2021 el PIB crecerá 3.89% a partir de un dato previo de 3.74%. Petróleos Mexicanos informó al mercado bursátil que desde este mes prescindirá de los servicios de la calificadora Fitch Rating debido a la compleja situación económica. El mecanismo COVAX asignó 5.523.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca, que se fabrican en su planta de Corea del Sur. En enero pasado, los ingresos presupuestales del gobierno federal presentaron una caída de 12% debido a menores ingresos petroleros y la caída en la recaudación del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, informó la Secretaría de Hacienda. En los últimos años, México ha ampliado la figura de la tercerización. Esto ha permitido ampliar la productividad de la economía. Vea lo que le preparamos. Hablar de outsourcing o tercerización es hablar de un gremio formal que permite generar mayor competitividad y ahorro económico para el sector empresarial y por ende para el desarrollo de un país. La eficiencia, productividad y ahorro de costos son beneficios que se han visto en diferentes empresas que contratan con este sistema. En México y el mundo, el gobierno y el sector empresarial usan dicho mecanismo para hacer más eficientes sus procesos, dedicarse al origen de sus funciones y tener mejores rendimientos en sus operaciones. Aunado a ello, los costos por reclutamiento, selección y capacitación disminuyen al correr por cuenta de la empresa contratada, llegando a un ahorro de entre 30 y 40% sin repercutir en el desarrollo de los trabajadores. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, el empleo por tercerización favorece al sector joven al desarrollar experiencia laboral, pues el empleado tiene la posibilidad de moverse en distintos proyectos y desarrollar sus habilidades. Hablar de outsourcing o tercerización también es hablar de un sistema que ha funcionado no solamente en México, sino a nivel internacional. Este ha traído ventajas y para hablar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Lorenzo Roel. Él es el presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Lorenzo, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Hola Marilena, con el gusto de saludarlos y saludar a su programa Índice Económico en Canal 40. Gracias, Lorenzo. Oye, ¿cuáles han sido, si hacemos una recapitulación, los beneficios o el beneficio tangible del outsourcing? ¿Cuál ha sido? Pues mira, como tú sabes, en México la palabra que utilizamos para la regulación es subcontratación. En la actualidad es subcontratación de personal, que a final de cuentas es una figura flexible para la contratación de personal que, como tú lo acabas de mencionar, pues no nada más se utiliza en México, sino principalmente con nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá y en el resto del mundo, que precisamente en la parte de flexibilización pues le da mucho más competitividad y las empresas pueden ser más productivas. ¿Cuáles crees tú que serían en abono a esta práctica las principales ventajas de las que dispone una empresa que echa mano de este tipo de servicios? Sí, Darío, mira, el problema en México es que sobre todo se ha utilizado la figura de la subcontratación de personal pues para defraudar al fisco, para defraudar a la seguridad social, para defraudar a los trabajadores y que en muchas ocasiones provoca competencia desleal entre empresas y sobre todo en la fórmula de subregistro de los trabajadores ante las instituciones, ante el fisco y que pues, han provocado grandes problemas que a finales del año pasado pues el acuerdo que hubo interinstitucional con los sectores representativos de los trabajadores y con nuestro sector, pues se acordó fortalecer las herramientas que deberían de tener la Secretaría de Trabajo, la autoridad fiscal
y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social para combatir esas malas prácticas, y que es en la parte en donde, con razón, y que nuestro sector ha impulsado a que se eviten esas prácticas, y que la fórmula que se decidió, derivado de la iniciativa que presentó en noviembre el presidente de la República, es suprimir esta figura de la subcontratación de personal, y que, pues, de una u otra forma puede tener afectación, como lo menciona, en la competitividad y en la productividad de las empresas, pero serán las nuevas reglas que, a partir de que entre en vigor la reforma, pues tendrán que establecerse en las empresas y en los establecimientos. Lorenzo, normalmente se piensa que la tercerización pues, es una herramienta que utilizan exclusivamente las empresas privadas, pero también está presente en el sector público. ¿Qué tan importante, qué tan relevante para la contratación de personal del gobierno es la tercerización? Mira, Rogelio, es una figura muy importante que, como bien lo has mencionado, no nada más se utiliza en el sector privado, sino que el propio gobierno, sobre todo en actividades que no son directas de la función que tiene el propio gobierno. Todos nos hemos enterado que de repente se malinterpretó que las actividades de mantenimiento y limpieza son parte de la actividad del gobierno. Inclusive se empezaron a tomar fórmulas de que estas actividades indirectas se reconociera al personal como parte de las instituciones. Ese es un error, porque es imponerle más cargas a la burocracia, y la regla clara que debe de seguir en protección de los trabajadores es que quienes presten estos servicios de su contratación de personal en temas de mantenimiento, limpieza, vigilancia y muchas actividades que no son directas ni en el gobierno ni en el empresariado, puedan desarrollarlas empresas que estén debidamente registradas, que cumplan con sus obligaciones fiscales de seguridad social, que paguen buenos salarios, y que, a final de cuentas, creo que el error que se ha tomado en el análisis de la subcontratación, cuando la salida es simplemente tener la certeza de que no se contraten empresas que tengan fórmulas agresivas que impactan y que tienen las consecuencias que mencioné hace unos momentos. Lorenzo, ¿tienes algunos datos que nos puedas compartir de qué porcentaje hoy día representa la subcontratación a nivel México? Y, por supuesto, si esta también se utiliza en negociación vía, por ejemplo, México, Estados Unidos, México, Canadá. Bueno, este tema no es parte de nuestro tratado del tema que se tiene celebrado con Estados Unidos y Canadá, pero por lo menos en el sector formal estamos hablando de aproximadamente 5 millones de personas que están bajo la figura de la subcontratación. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, la tercerización? Porque sabemos que Estados Unidos la utiliza y la utiliza de una manera muy eficiente para incrementar la productividad de sus empresas. ¿Qué va a pasar en México? Porque aquí vamos en sentido contrario, la estamos pues erradicando prácticamente. ¿Esto no va a tener una repercusión en esas cadenas de producción México, Estados Unidos, Canadá? Sí, Darío, por supuesto, tanto Estados Unidos a Canadá como a México nos importa, o es parte muy importante de las actividades que en cada país se realicen en forma competitiva, y que precisamente en este diálogo permanente que hemos tenido sobre todo con Secretaría de Trabajo en diciembre, enero y en el mes de febrero, y que espero lleguemos a un acuerdo, es que queden claras y que le den seguridad jurídica a las empresas y establecimientos, no nada más a los que participan en el tratado, sino al empresariado en general, tanto micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, en donde las fórmulas en relación a la subcontratación
primordialmente hablando de servicios y obras especializadas, queden claras en las nuevas reglas en la Ley Federal del Trabajo, precisamente para no inhibir y no provocar falta de competitividad y productividad, porque uno de los grandes retos, como sabes, pues es volver a generar el empleo que se requiere en México e ir disminuyendo la informalidad, y con reglas muy estrictas lo que podemos acrecentar es la informalidad Claro. y la baja generación de empleo. Sí. Lorenzo, de acuerdo a este diálogo que tienen entre gobierno, trabajadores y empresarios, ¿cuándo podría estar lista esta iniciativa para regular el outsourcing o la tercerización? Sí, Rogelio. Bueno, como sabes, la iniciativa del presidente se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados, y conforme al diálogo que hemos tenido los últimos meses, es conveniente que tenga algunas adecuaciones que precisamente dejen esas reglas claras, y que yo creo que en este mes podría ya continuar el procedimiento legislativo con esas adecuaciones que se requieren, y sobre todo con un tema muy importante, que ya una vez que entre o que se publique el decreto que contiene estas adecuaciones a la figura de la subcontratación, pues se tenga un periodo conveniente de transición para evitar de inmediato que cause otros efectos, porque una de la parte que, por supuesto, ustedes conocen, se trata de una reforma laboral, pero tiene implicaciones en la parte fiscal. Entonces, estas adecuaciones que se requieren, pues debemos de tener un periodo suficiente transitorio para que las empresas puedan hacer las adecuaciones necesarias y en su momento se apliquen ya las reglas, y sobre todo, pues evitar que se tengan sanciones en la parte fiscal, como ustedes saben, que es la no deducibilidad en la parte fiscal, y en el no traslado de IVA, y una no menos importante, que la calificación de simulación como un delito grave de defraudación. Pues Lorenzo Roel, muchísimas gracias. Gracias por esta charla para Índice Económico. Esperamos mantener comunicación abierta contigo y darle seguimiento a esta práctica laboral que verdaderamente pues, ha ayudado, ha fortalecido a que pues, tanto empresas como trabajadores, y es una práctica internacional. Gracias, Lorenzo. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, María Elena, Darío, Rogelio, y espero pronto poder platicar con ustedes ya cuando empiece a transitar esta iniciativa en la Cámara. Así es, ojalá que sí. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Queda claro que la figura del outsourcing, la tercerización, María Elena, Darío, pues es muy importante para seguir ampliando el empleo, sobre todo el empleo en el sector formal. A mí lo que me preocupa es ese punto, ¿no? Que nuestros socios comerciales que están apostando al Tratado de Libre Comercio y que tienen perfectamente instrumentado la práctica con empresas cuya productividad aumenta precisamente por eso, nos empiecen a rezagar como país, en el sentido de que nosotros vamos al revés. Así es. Criminalizamos la actividad incluso, ¿no? Así es, Darío, Rogelio. Ojalá que se regule y no se elimine, que es muy diferente, ¿no? Todo es perfectible, pero no se puede hacer borrón y cuenta nueva, menos en esta globalización. Claro, ahí está el planteamiento. María Elena, muchas gracias por acompañarnos, Darío. Buenas noches. Buenas noches, Darío. Noches. Y a usted también le agradecemos el favor de su atención. Índice Económico ADN 40.